Está perfecto. Yo creo, Horacio, que lo que vos decís, los políticos son un reflejo de la sociedad y hay que hacer un mea culpa también. Que un diputado haya estado como estuvo en una sesión virtual mientras en teoría debería estar trabajando, es también un reflejo de la sociedad. Una sociedad totalmente superficial, totalmente sumida en los placeres momentáneos, sin tener un sentido trascendental. Bueno, es exactamente lo que se vio. El diputado este representa un sector de la sociedad. El diputado este no solamente que representa un sector de la sociedad, un diputado por Salta, yo estuve trabajando en Salta, y es un sector que ha sacado, que fue segundo en las elecciones provinciales, porque este diputado reemplazó a su par que era el Oso Leavi. El Oso Leavi fue candidato a gobernador y salió segundo. Entonces, no es un diputado aislado, no, no, hay que ser también totalmente sinceros y hacer un mea culpa y decir, bueno, esa gente es una representación de la sociedad, porque mucha gente dice los políticos esto, los políticos... No, no, pará, los políticos no nacen del cielo ni de un repollo. Los políticos que llegan al Congreso son votados por la gente que se siente representada con esa gente justamente. Acá en Argentina se dejó de votar ideas hace mucho tiempo, hoy se votan caudillos, se votan personas. Entonces, es realmente lo que hoy tenemos. O sea, sí, hay que hacer un mea culpa. Es la representación de nuestra sociedad. Y lo que vos decías del golpe político, el golpe ya lo dio la política, porque muchos acá esperan que el golpe venga de la mano de las armas, de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas de seguridad. No, gente, el golpe ya fue dado por la clase política, el golpe fue dado por el poder político. Tuvimos 90 días sin sesionar en el Congreso, el poder legislativo totalmente censurado, es decir, no se debatía en el Congreso, algo que no había sucedido, siempre digo, ni cuando se bombardeó Londres en el Congreso de Gran Bretaña. Entonces, punto número uno. Punto número dos, Dios, en democracia hay desaparecidos en este gobierno, y sin embargo, sigue manejándose a gusto y gana. Nos mandaron con toque de queda. En provincias hay toque de queda, vos a las 20 horas, todavía, después de casi 200 días, tenés que irte a tu casa. Y si no vas a tu casa, te mandan allanamientos, si no vas a tu casa, te llevan a una comisaría. Es decir, qué es lo que falta para que sea un golpe de Estado? No, muchos dicen, no, la violencia en las calles. ¿Qué violencia en las calles? La violencia en las calles ya está. Y justamente tenemos a una ministra de Seguridad que dice que la violencia no aumentó, que solamente es por los medios de comunicación. Entonces tenemos otro factor, la violencia ya está, y obviamente la violencia en este caso no viene de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas armadas como tal, viene justamente del sector que protegen los mismos delincuentes. Tenemos otro caso, la gente ha salido a tomar tierras. Lo que está sucediendo ahora con la toma de tierras, mientras que la seguridad y las fuerzas del Estado no hacen nada, es solamente una mínima parte de lo que va a venir después. Esto se va a normalizar y eso es lo que tenemos que entender. Estamos normalizando estas cosas, estamos diciendo, otra toma de tierra, bueno, ya está. No, gente, porque el día de mañana va a ser nuestras casas, va a ser nuestra propiedad privada. Entonces hay que tener en cuenta hasta dónde el pueblo argentino va a dejar que avancen. Porque la otra es que el año que viene hay elecciones. Y las elecciones, ¿y si no hay elecciones? Y si no hay elecciones porque te meten en una cuestión de sanidad, como fíjense la gente que está escuchando, que ya empiezan a estar en las noticias, en los diarios, en los medios de comunicación, diciendo, bueno, posiblemente haya que ver la forma de hacer las elecciones, pueden ser de 2 días, pueden ser de más horas, ojo, porque te están abriendo, vos sabrás, Horacio, la ventana de Overton, te la van a abrir y te la van a abrir de a poquito y de a poquito se van a ir corriendo.
de que va a ser 2 días, de que va a ser una semana, de que bueno, por cuestiones de salud quizás las tengamos que pasar un año más, que ojo, no sería la primera vez. En Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, Río Cuarto es la segunda ciudad más importante de la provincia de Córdoba, ya se pasaron unas elecciones. Es decir, no es que estemos hablando de cosas que pueden llegar a pasar, no, 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 ya pasó, ya sucedió. Entonces, abramos los ojos, pensemos y nos fijemos realmente a dónde estamos parados, porque el golpe ya lo dio la política. Y los únicos que históricamente podían defender al pueblo de un golpe de la política era justamente las Fuerzas Armadas. Hoy en día las Fuerzas Armadas están totalmente diezmadas. Las Fuerzas Armadas no nos pueden defender. Estamos hablando de que la Policía Federal tiene más efectivos que el Ejército. O sea, a ese punto estamos hablando de la crisis dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces, tengamos los pies sobre la tierra para saber en qué situación estamos viviendo y no nos dejemos pasar porque de a poquito nos van a ir quitando un poquito más de libertades, un poquito más de libertades, un poquito, claro, de ninguna forma va a ser de un momento a otro. Y otra crisis de la que poco se habla es la crisis política. Dentro del espectro político no tenemos a nadie que nos defienda. No tenemos a nadie que nos representa. ¿Por qué? Porque no tenemos representantes. Entonces, la crisis de la política va a volver a ser el que se vayan todos. Pero esperemos que el que se vayan todos no sea lo que fue en el 2001, que todos salieron a la calle a pedir que se vayan todos y al final se quedaron todos, pero en distintos lugares. Hoy, la crisis política, a ver, los golpes siempre han venido para cambiar un sistema de gobierno. En el 30 cambió cambió la modalidad socialista, por así decirlo, que venía trayendo Irigoyen. ¿Para qué? Para los conservadores, para otra forma de hacer política. Vino el otro golpe de Estado, cambió, dejó a los conservadores y puso una parte más nacionalista, el del 43, una parte más peronista. Después vino el otro golpe, el cual fracasó y no pudo cambiar realmente. Entonces, estamos viendo que la historia es cíclica, la historia se va repitiendo. Y en algún momento todo esto tiene que explotar y va a ser con otra, entre comillas, revolución, y hay que ver de qué lado vamos a estar y quiénes nos van a defender. Porque quizás los únicos que nos podamos defender tengamos que ser nosotros. Entiendo tu mensaje, comparto plenamente. Insisto por enésima vez, y esto atento a un comentario que he leído, de qué se puede hacer. En primer lugar, este es mi humilde criterio, y acá la verdad absoluta yo creo que no la tiene nadie. En todo caso, los seres humanos nos acercamos a la verdad, y en este intento de acercarnos a la verdad, lo ideal es siempre tener un buen diagnóstico. El buen diagnóstico es entender lo que hemos dicho desde un inicio en estos programas. El campo político, o la política en términos de Bourdieu, el campo político en términos de Bourdieu, lo que hace en todo caso siempre ha sido recolectar y cosechar aquello que ha estado cultivado en el campo cultural. Entiéndase, en grandes rasgos, los seres humanos que ocupan las bancadas de poder no son alienígenas, no son extranjeros que han usurpado el poder por asalto. Son, en todo caso, emergentes de una sustancia, una esencia, un algo que ya se encontraba inmerso en la sociedad argentina. En primer lugar, lo que se puede hacer es empezar a darse cuenta que este gobierno, para sorpresa de nadie, ha seguido corrompiéndose porque ya era intrínsecamente corrupto. Un gobierno que desde el Ministerio de Economía, que no tiene un plan definido y hablan de que van a zarasear, hasta un diputado con todos los fueros que está fornicando en plena sesión, porque si bien el espacio es virtual, a los fines jurídicos estaban en plena sesión, es decir, esa es la preocupación que tienen esta gente con todas las prerrogativas. Esta lógica es la que permite definir que para gente como Ameri, que ya tiene antecedentes por abusador, y encima con menores, básicamente, si se corta la luz en el recinto, harían entre ellos lo que le hacen el pueblo argentino todos los días. Entiéndase, cogerse. Entonces, ¿qué tiene que hacer la gente de bien? ¿Qué tendría que hacer la gente de bien en este momento? Acá hay dos opciones. La opción 1, que
que es la que, entre comillas, nadie quisiera llegar a ese punto, es una suerte de guerra civil o estallido social, que ya ha habido experiencias muy nefastas en América Latina. Ya ha habido experiencias muy nefastas en América Latina en estallidos civiles. No es el camino de la paz y no es el camino de la prudencia. En segundo lugar, es que la gente de bien deje de ver la política desde afuera, desde la televisión, desde las redes sociales, y se involucre, porque el lugar que no ocupa la gente de bien es el lugar que ocupará la gente de mal. ¿Bien? Entonces, en este punto, yo creo, humildemente, que acá hay que darse cuenta de lo que una vez conversamos con Segundo Carafi, a quien le mando también un saludo enorme. No es que política y cultura corren por cuerdas separadas. No existe esa suerte de neutralidad. No existe esa idea de que, bueno, el intelectual es como una suerte de médico que tiene su especialidad, pero como es una ciencia exacta, por lo tanto no tendría por qué involucrarse en cuestiones de moralidad, ética o sociedad. Muy por el contrario, lo que todos tenemos un posicionamiento político y todos tenemos un posicionamiento moral en la vida, y esto se traduce. El tema es, ¿hasta cuándo vamos a permitir que esta gente avance? Porque, insisto, no va a pasar mucho tiempo que alguien va a ver a sus hijos famélicos y va a decir, este Estado corrupto, este Estado que me ha quitado todas las libertades, este Estado que me está quitando la vida de mis hijos y que encima lo hace no en búsqueda de un bien común, o porque en una situación de sacrificio compartido entre la clase dirigente y la sociedad civil, sino que son simplemente mortales, entiéndase, son mortales. Estos mortales, al igual que uno, ellos están en las opulencias, mientras el resto de la ciudadanía está en la miseria. ¿Cuánto creen que va a pasar hasta que esto no estalle y alguien se dé cuenta de que hace tiempo se inventó un invento que le quitó toda la bravuconada a los más grandotes? Porque ustedes ven muchas veces que estos políticos están amparados en la clase patotera, entiéndase el sindicalismo, que están amparados en sus countries y barrios privados, o incluso atrás del Poder Judicial. Pero esta gente también sale a la calle y esta gente también tiene una familia. Entonces, en algún momento, acá hay que reaccionar de manera decente y evitar que estos loquitos, padres de familia, que no son loquitos, yo los entiendo, de hecho hasta me podría poner hasta de su lado, antes que esta gente reaccione, la propia política tiene que dar una respuesta sana, porque esto no da para más. Esta situación no da para más. O vienen políticos sanos, o se estalla por completo por los aires este país. Y vamos a terminar como la experiencia trágica de República del Líbano. Simplemente esa acotación. No sé si nos quedas alguna otra observación. Sí, se me olvidó una frase, creo que era de Platón, que decía, el precio que pagarás por no involucrarte en política es que vas a ser gobernado por gente que sí se involucra en ella. Cuando vos hablas de que los buenos tienen miedo a involucrarse, bueno, ese es el resultado. A la vista están los resultados de la gente buena que no se involucra. Y no es que, yo siempre digo, no es que contra los políticos, contra la corrupción, contra las mentiras no se puede. No, no, eso es lo que nos han convencido. Nos convencieron de que contra los corruptos no se puede, nos convencieron de que contra la mentira no se puede, pero eso es mentira. Justamente cuando una persona de bien se aleja de la política, es, no sé, como un partido de fútbol donde marca la política de siempre. Cuando vos no decidís involucrarte en política, como persona de bien, bueno, los malos, por así decirlo, vuelven a marcar y vuelven a ganar. Y también Platón había dejado escrito que yo siempre lo tomo, sobre todo de noche es cuando más sentido tiene creer en la luz. Sobre todo de noche es cuando más sentido tiene creer en la luz. Entonces, cuando te dicen que la política es mala, cuando te dicen que la política son todos mentirosos, que en la política no se puede cambiar nada, bueno, ahí donde está todo oscuro es donde las personas de bien se tienen que meter. Y es ahí donde tenemos que hacer esa esperanza, ese camino que se puede salir adelante, con políticas en serio, con planificación, con gente con valores, volver a los valores, devolverle los valores a la política. Hoy vemos que la política está totalmente desvalorizada
que va en conjunto con la sociedad, porque no existe una sociedad que ataca sus propios valores si no hay una política que lo avale. Yo siempre digo, la política, por ahí la otra vez lo decía, es como un campo de guerra, un ejército, donde vos tenés infantería y donde tenés artillería. La artillería, para el que no conoce, por lo general la artillería va dando el soporte para que la infantería avance. En la política tiene que ser lo mismo. Está la parte de la infantería, que es la gente que sale a la calle, que se muestra, que pone la cara, que la milita, y a la vez está el sector de la artillería que le tiene que dar las bases a esa infantería, a esas militantes que salen a la calle. Le tiene que dar las bases teóricas, que por lo general son los intelectuales. Hay intelectuales que les encanta salir y hacer las dos cosas y está bárbaro. Entonces tenemos que aprovechar eso. Hoy en día la centro derecha tiene intelectuales que son, y siempre hablamos de la centro derecha entre comillas, pero tiene intelectuales que son de sumo valor. Los tenemos que aprovechar, tenemos que sacar esas ideas a la calle, siempre lo digo. Coincido totalmente, yo creo que es momento de realmente hacer una renovación profunda, realmente hay que buscar un cambio profundo, lo que es cierto que esta situación no da para más, no da para más en Argentina y yo creo que no da para más para el mundo. Muchas veces hemos quedado tan ocupados analizando los fenómenos del globalismo que realmente no son un tema de interés, son un tema que nos atañen. No hemos quedado tan ocupados analizando historia de hace 200 años, que son temas importantes que muestran un poco nuestro paso, pero tampoco podemos descuidar la política coyuntural y tampoco podemos descuidar la realidad que se vive acá en Argentina con nuestros vecinos. Es más, recuerdo cuando Jordan Peterson en uno de sus primeros capítulos plantea, antes de cambiar el mundo, ordenar tu habitación. Y eso, si bien es una lógica que antaña el individuo, esta lógica de Jordan Peterson antaña el individuo, es preciso tenerla en cuenta también en estos contextos políticos. No podemos pretender cambiar el mundo y enfrentarnos a la IPPF y enfrentarnos a la ONU y enfrentarnos a estos gobiernos corrompidos de Europa si no nos podemos sacar de encima a un diputado. Y a este diputado hay que sacárselo de encima. Y a esta gente tenemos que armar todos los espacios políticos que sean necesarios. Hay que lograr un armado de derecha profundo. Hay que lograr las alianzas estratégicas. Y a esta gente por corrupta y porque son chotos. Y no tiene que quedar ni uno de estos. No tiene que quedar ni uno de estos. Cuando uno dice que se vayan todos, es literalmente que se vayan todos. Que se vayan todos. Porque después tenemos lo que dicen, no, porque hay que salvar la república, que la oposición. ¿Qué oposición me vienen a plantear en diputados? A ver, cuéntenme, ¿en qué oposición en diputados? La de Lipovetsky, que bueno, ya no está más en diputados, pero fue pieza clave y tomó relevancia pública en 2018 en adelante. Sí. Esa oposición con Lipovetsky. O la de Larreta negociando luego los fondos y sentándose a la mesa con todos estos traidores a la patria. Con esa oposición tenemos que ir a armar una alianza conjunta. ¿Cuántas veces más la derecha va a tener tanto miedo que se va a terminar arrodillando ante la socialdemocracia, que es la cuna de todos estos problemas? Entonces acá hay que hacer un barrido de cero y todos los dirigentes tienen que en un momento dejar el ego de lado, porque hay muchos que tienen el ego bastante inflado, hay muchos que se creen portadores de vida, libertad y propiedad privada como que son sus únicos estandartes, hay muchos que andan con el liberalómetro mal calibrado, hay muchos que han querido monopolizar lo que se entiende como derecha. Todos tienen que bajar un cambio y darse cuenta que hoy la república hay dos opciones, porque yo soy un tipo muy realista, todos saben que tengo una admiración profunda por la Edad Media y tengo una admiración profunda por todo lo que es la visión teológica del mundo, pero soy realista. Y la realidad es que en estas crisis institucionales hay dos opciones. O se busca una alternativa institucional y política que permita medianamente una convivencia pacífica entre los argentinos, o se genera un estallido civil. Y muchos dicen que es catastrófico. A mí no me van a encontrar jamás que yo necesite aplicar políticas de terror o de miedo en la sociedad, porque incluso sé que es una forma de manipulación y yo estoy en contra de eso. Esto es realismo, esto es historia. Y acá al frente mío tengo un compañero de lucha que sabe de historia y que no me va a permitir mentir en este aspecto. Todos estos conflictos
se resuelven o la violencia o las instituciones, pero no hay otra alternativa. ¿Y saben por qué la derecha siguió tan dormida? Porque no tuvieron conciencia de lo que estamos planteando en este momento. ¿Quieren que le dé ejemplos precisos? ¿Por qué a la derecha nunca le importó la política? Porque estaban ocupados haciendo negocios, estaban preocupados, y no lo digo como algo despectivo, era algo real, estaban ocupados cuidando sus campos, estaban ocupados cuidando sus familias, estaban ocupados cuidando su fe, descuidando el campo político. ¿Por qué? Porque sabían que si había un problema o una crisis institucional, porque había un avance de la izquierda, aparecía un golpe de Estado, solucionaba los problemas y volvían a reiniciar el sistema y entonces no había ningún conflicto. Hasta que un día se intentó esa solución y se olvidaron que todo este siglo anterior la izquierda había estado marcando las bases culturales para que llegara el momento, hubiese un último golpe, ya no hubiese forma de solucionar esto vía estallido y las instituciones ya se habían encargado de silenciar las formas, entre comillas, de golpe, y luego, que es lo que pasa con los juicios a la Junta, utilizar las mismas instituciones como el aparato educativo para evitar que haya algún intento de rebeldía o de rebelación ante este fenómeno. La izquierda se encargó de cultivar la cultura, de ahí viene el término cultura, de ahí viene justamente de cultivo, de cultivar estas ideas para que de tal manera ni las instituciones ni el campo cultural se animasen a rebelarse a la postre. Por eso hay que estar muy atentos con estos fenómenos, muy atentos a estos fenómenos. Te hago un agregado, Horacio, de lo que vos hablás. Fíjate vos que la centro derecha está así, sin partidos, sin espacios. ¿Por qué? Porque en algún momento vieron que había que unirse, que había que aliarse, y con los mismos que se quieren aliar ahora son los mismos con los que se han quedado esos partidos. No quiero dar nombres, pero cualquiera que se pone a investigar un poco sabe que hay nombres de Unión por la Libertad, hay nombres de Recrear, hay nombres de los cuales yo, repito, tengo excelente relación y de hecho trabajo en conjunto para lograr una unidad, de la centro derecha, pero la unidad no lo veo del lado de Cambiemos, porque son los mismos que hace 8 años, como muchos, se han quedado con esos partidos. Es decir, es como si vos me robaras, Horacio, y yo de acá a 2 semanas te presto 20 pesos, vos no me lo devolvés y voy a 2 semanas, me volvés a pedir los 20 pesos, te los vuelvo a dar, y de acá a 2 semanas me volvés a pedir, y en algún momento tengo que decir, bueno, basta, ya me robaron, ya está. Modin, UCD, Recrear, Unión por la Libertad, ya lo vivimos a esto. Si no aprendemos de la historia que es cíclica, volvemos a cometer los mismos errores. Y no me vengan con la campaña del miedo, porque ahora sí hay una campaña del miedo que en el 2021 lo vamos a ver, república o barbarie. Esa campaña servía en el 2015. Servía en el 2019, el año pasado, sí, porque sabíamos quiénes eran los que venían, sabíamos que eran de tendencia filo-marxista, que eran comunistas. Siempre digo, el secretario del Tesoro de la Nación, que es Carlos Zanini, es el chino que participaba en las brigadas maoístas.